tardes, estimados de Concreto 1. Tenemos, vamos a tratar el día de hoy lo que es el estudio de las secciones doblemente armadas, la revisión de las secciones simplemente armadas también, y vamos a responder cualquier duda que tengan relacionada con el evaluativo que van a tener ustedes para finales de esta semana. De momento, déjenme por acá, mientras espero que termine de abrirse el archivo que está disponible, que va a estar disponible el día de hoy en la plataforma. Va a ser un PDF que va a estar ya de forma mucho más compacta lo que es la guía de ejercicios de tanto secciones simplemente armadas como secciones que son doblemente armadas, y las revisiones. Al mismo tiempo, también es bueno que voy a hacer el recordatorio que esta semana ya se explicó, el día martes, el día de ayer se había explicado cómo, perdón, sí, el día martes se había explicado cómo es que nosotros diseñamos elementos rectangulares de concreto armado en secciones simplemente armadas. Bueno, ya en vista que ya el archivo está abierto, voy a proceder entonces a compartir la pantalla. Bien, como notarán acá, ya este es la guía que ustedes van a tener disponible para el día de hoy. La van a tener justo al finalizar esta clase, va a cargarse en plataforma, está ya disponible en PDF. Esta guía en particular está ya completa. Tiene tanto secciones rectangulares simple y doblemente armadas, junto con las revisiones. El único detalle acá es que la revisión de secciones doblemente armadas no está. Pueden usar el método de María Fratelli, que ese no ha visto muchos cambios, y se puede seguir con total normalidad, eh, tal cual sea el caso que se les vaya a presentar con el ejercicio. Ya la teoría nosotros la habíamos abordado en clases anteriores, por lo tanto nosotros no vamos a hacer tanto hincapié sobre este aspecto, sobre la teoría, ya que nosotros definimos qué es la teoría de plástica, cuáles son las hipótesis en las cuales parte esta teoría y cuál es la diferencia que hay entre ambas. Ya sabemos que una es más económica que la otra, una tiene mejor rendimiento en cuanto a diseño elastoplástico, en cuanto a en cuanto a cuantías de acero, en cuanto a secciones geométricas, e incluso una facilita el estudio de ciertos fenómenos como son las deflexiones, mientras que en otros los complica. Eso es un resumen de lo que es prácticamente el, en qué consiste la teoría plástica y por qué es que ahora ha ganado tanta relevancia. Al mismo tiempo, también, ¿verdad? Sabemos las distribuciones de las deformaciones, cómo es la distribución de deformaciones, la deformación unitaria máxima del concreto y, el, y por qué es que en tal caso nosotros consideramos que el concreto no resiste esfuerzos de tracción y por lo tanto requiere entonces el uso de barras de acero o cabillas. Vamos entonces a primero tratar las revisiones. Perdón, sí, las revisiones. Resulta que si nosotros seguimos acá el ejemplo de diseño, déjeme buscarlo aquí, el ejemplo de diseño en secciones que son simplemente armadas y ya después que nosotros hemos eh, visto cómo es que nosotros tratamos primero y principal, las combinaciones de cargas, tanto carga permanente como variable y sísmica, así como nosotros también encontramos la altura útil de la sección, la cuantía geométrica y mecánica de la misma, y diseñamos el área de acero y cotejamos entonces que la cuantía de acero supera el acero mínimo. Nosotros tenemos que garantizar que las barras de acero quepan, también garantizamos que las barras de acero quepan en una sola capa. Y aquí nosotros vamos a tomar en cuenta, son dos tablas solamente, la tabla 1.3 y la tabla 2.3 que está en la guía de María Fratelli. Como es de esperarse, nosotros tenemos que revisar la sección y hay un principio en el cual Eudio Omar Barbosa
nos indica que nosotros tenemos, salvo cuando nosotros estamos diseñando el diseño, nosotros ya queda sobreentendido que está garantizado el diseño. Eso es algo que damos nosotros por entendido. ¿Por qué damos nosotros eso por garantizado? Porque nosotros conocemos todas las dimensiones. Conocemos las dimensiones, sabemos dónde están ubicados las diferentes medidas que se presentan siempre en la sección transversal, que lo tenemos acá en la parte superior. Déjenme buscar aquí la imagen. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Déjenme aumentar un poco el tamaño de la imagen. ¿Qué tenemos acá? Sabemos las beta 1 de acuerdo a las fluencias del concreto. Sabemos cuánto es nuestra altura útil, cuánto es el KUD o lo que es igual a C. Sabemos, ¿verdad?, a qué corresponde a. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido lo que los hemos diseñado. O sea, cumplimos el rol del calculista. Aquí lo estamos cumpliendo. Ahora bien, y aquí también tenemos otro detalle. Sabemos cuánto es el valor de K sub U. Sabemos que K sub U viene precedido por ρ, que multiplica la fluencia del acero entre beta 1 por 0,85 fluencia del concreto. Esos son los valores que nosotros damos por conocidos. Eso nosotros lo sabemos porque hemos diseñado la sección. Ahora, no siempre va a ser el caso que nos toque ser el calculista. Nos va a tocar ser el caso en el cual en obra tenemos que chequear que lo que hizo el calculista está bueno o que cumple, ¿verdad?, las resistencias requeridas de la estructura. Entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Procedemos a realizar lo que se llama una revisión. En tal caso, las revisiones siempre vienen precedidas en verificar que cumplan con algunas condiciones y una serie de posibilidades que se pueden presentar aquí. Tenemos la primera que dice que epsilon sub s sea mayor o igual a epsilon sub y, o lo que es lo mismo que fluye el acero. Ahí está la otra condición, que epsilon sub s sea menor a epsilon sub y, es decir, que no está fluyendo el acero a compresión. Entonces nosotros en estas posibilidades podemos tener la situación que si no está fluyendo el acero a compresión, tenemos el acero solamente, tendremos entonces que revisitar el diseño o incluir áreas de acero mínimo para que pueda fluir. En secciones que son doblemente armadas se incluye algo más, que es que vamos a tener tanto el acero que trabaja a tracción como el acero que trabaja a compresión. Voy a ser un poco corto con esto. Recordemos que en secciones que son doblemente armadas, estas existen por la sencilla razón que hay que vamos a tener limitaciones de espacio. ¿Dónde vamos a tener estas limitaciones de espacio? Generalmente las vamos a tener en los entrepisos. Esto nos pone entonces en la situación que con dimensiones ya mucho más limitadas, el trabajo del calculista y del proyectista se va a limitar única y exclusivamente a encontrar la cuantía de acero que sea la correspondiente, la necesaria, para que cumpla con los criterios de acero a tracción y acero a compresión. ¿Ok? Sencillamente. Entonces, en secciones que son doblemente armadas vamos a tener dos situaciones. Vamos a tener tanto el epsilon sub s como el epsilon sub y el epsilon prima s versus c sub y. Entonces, si tenemos en ambos casos que sean mayor o igual a sus contrapartes, epsilon sub s frente a epsilon sub y epsilon prima sub s frente a c sub y, van a fluir tanto el acero a tracción como el acero a compresión. Ahora bien, tenemos la otra situación. Tenemos epsilon sub s mayor o igual a epsilon sub y, pero epsilon prima s, que viene siendo la parte que es el acero, donde está el acero a compresión, no está fluyendo, queda al contrario. Epsilon prima s menos y nos va a dar entonces que está fluyendo solo el acero a tracción. La situación también puede pasar que solo fluya el acero a compresión y que no fluya el acero a tracción. Y tenemos el caso más desfavorable, que es que no fluyan ambos. Allí sí tendríamos que volver a revisitar todo el tablero de diseño una vez más. Vamos entonces avanzando un poco más en lo que corresponde al otro plano que tenemos aquí, que es cómo nosotros vamos a tratar el asunto de las secciones que son doblemente armadas.
Tenemos entonces D', tenemos acá abajo, que sabemos que es el recubrimiento. D se considera nuestra altura útil. Y tenemos otra D' aquí arriba que se considera que es el recubrimiento del acero a compresión. Vamos a tener entonces A sub S, A' S, el área de compresión, que es esta. Voy a ponerla acá resaltada. Es todo esto, toda esta área es la que se considera, es la que nosotros consideramos como el acero a compresión, el área que es el área comprimida, y por lo tanto se habla de acero a compresión aquí. ¿De acuerdo? De hecho, para que podamos, disculpen, para que lo puedan notar mucho mejor. Fíjense, aquí tenemos el acero a compresión. A diferencia de la teoría elástica, en la cual nosotros estábamos hablando del K, de K por D o K sub D, que se veía en teoría elástica, aquí lo tenemos como KU por D. Lo tenemos aquí. ¿Ok? Que es la distancia comprendida desde el extremo de la sección hasta el centro geométrico, centro de masa de la sección. Tenemos entonces cómo están trabajando los esfuerzos tanto a compresión como a tracción, L sub S, epsilon sub S, beta 1 por K sub U por D, tenemos acá. Y tenemos entonces otras razones adicionales que vamos a ir viendo. La D menos D', que vendría siendo es la altura útil en la cual se excluye tanto la altura útil menos lo que corresponde los recubrimientos tanto a tracción como a compresión. Dicho todo esto, ya como lo hemos abordado, vamos ahora a tratar entonces lo que nos va a corresponder al ejemplo anterior. Recordemos aquí nomás, ya aquí fíjense que ya hemos bajado, esto es la revisión, por cierto. Fíjense que aquí tenemos una sección de 35 centímetros en base, 45 centímetros de alto, tiene 6 cabillas en total, 3 del número 5 y 3 del número 6, y tiene por datos un concreto 280, un acero 4200, perdón, sí, 4200 en su fluencia, y un área de acero de 14.41 centímetros cuadrados. Creo que hasta aquí no hay pérdida, o sea, aquí nosotros lo que estamos teniendo es una sección que ya está diseñada. Ahora, vamos a verificar que el acero supere, la cantidad de acero supere el acero mínimo. Nótese que aquí ya tenemos entonces que el acero mínimo viene siendo igual a 14 entre la fluencia del acero multiplicado por la base por la altura útil, lo que nos está dando que viene siendo congruentemente igual a 4.67 centímetros cuadrados. Aquí ya estamos nosotros demostrando que está cumpliendo. Se cumple el principio que la cuantía de acero supera la cuantía mínima. Hasta aquí no hay problema. Chequeamos entonces omega con los valores que tenemos. Con omega, recordemos que la cuantía geométrica. La cuantía geométrica viene siendo igual a ρ multiplicado por la fluencia del concreto por multiplicado, disculpen aquí, sí, ρ multiplicado por la fluencia del concreto entre la fluencia del acero entre la fluencia del concreto. Pero esto a su vez es igual a ¿qué? Ρ viene siendo igual también a ¿qué? Ρ es igual al área de acero entre la base por la altura útil y nosotros lo que estamos aquí es sustituyendo un símbolo por otro. Entonces, al final vamos a tener como resultado la siguiente fracción que nos dice que 14.41, área del acero, la cuantía, por la fluencia del acero entre la fluencia del concreto por la base por la altura útil. Nos está dando una omega de 0,154. Si nosotros vamos a la tabla 2.1, vámonos para allá, nos vamos al libro de María Fratelli, diseño estructural en concreto armado, y buscamos entonces la tabla 2.1. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer para podernos meter en una tabla para poder interpretar un libro de estas características es saber cómo nos vamos a meter. Entonces, si nos está diciendo la tabla 2.1, lo buscamos acá en el índice, porque casi siempre nos indican las tablas o sabemos las características teóricas que necesitamos, las podemos encontrar mucho antes. Vamos entonces a la tabla 2.1, nos dice que es la página número
19. Vamos acá. Voy a marcar acá la tabla número. Voy a ir un poco más adelante. Recordemos que siempre el programa roba un poco el número de páginas. Ok, tenemos entonces aquí. Perdón, el diseño de secciones rectangulares a rotura. Tenemos el momento específico en la parte superior que nos dice que mu es igual al momento último entre fluencia del concreto multiplicado por la fluencia multiplicado por la base por la altura útil al cuadrado, que también nos está dando igual a 0.9 veces omega multiplicado por 1 menos 0.059 omega, que esto viene siendo igual al J sub U. Es el momento específico. Lo que se entiende, mu se entiende como el momento específico. Ya nosotros habíamos abordado también en clases anteriores cómo es que nosotros trabajamos, cómo es que interpretamos la tabla y cómo es que nosotros nos metemos en cómo es que nosotros buscamos tanto el valor de omega como el valor de J sub U en base a lo que nos da el momento específico y también viceversa. En base a lo que tenemos de omega, cómo podemos hallar momento específico y J sub U. Nótese, entonces, venimos al ejercicio que tenemos aquí un valor de 0.1514. 0.1514 para omega. Entonces, buscamos entonces acá omega. Tenemos acá 0.15. Voy a proceder a utilizar aquí las herramientas de edición que están disponibles. Esto sí se tarda un poco. Ok. Ok. Tenemos aquí 0.15. Nos dicen 154, buscamos acá el último dígito, lo tenemos aquí, voy a marcarlo. Lo tenemos aquí, que nos dice 0.04. Entonces tendríamos 0.15, 1.4, buscamos el punto coincidente. Vamos a cambiar acá ahora. Buscamos acá, 0. Ok. Buscamos el que coincide, que es el que tenemos aquí. Bueno, vamos a usar acá, es preferiblemente el resaltador para que se pueda notar. Bien, aquí tenemos ya resaltado cuáles son nuestros valores, ¿no? Tenemos aquí un mu que vale 0,1260 y un J sub U que vale 0,909 o 0,91, tal cual sea el caso. Vámonos entonces ahora, vamos a irnos de nuevo. Vamos ahora voy a detener la anotación para pasar entonces a la siguiente lámina. Pasamos acá y vamos a tener entonces que nos dice que mu es igual a 0,1260 y J sub U 0,909. Como se darán cuenta, lo encontramos rápidamente. Pasamos entonces a proceder a calcular el momento último. Ya esto nosotros sabíamos de primera mano cómo lo calculamos. El momento último viene siendo igual a ¿qué? A phi, que es un valor constante que vale 0,90, multiplicado por la cantidad de acero, por la afluencia del concreto, por J sub U, que es lo que acabamos de hallar, por la altura útil. Recordemos que la altura útil es la altura total H menos el recubrimiento. Entonces tenemos aquí que el momento último que nos está dando esta primera expresión es de 19.805,22 kilogramos por metro. Esto nosotros lo vamos a comparar con cuánto fue exactamente lo que se estuvo aplicando, cuánto es lo que se está estimando que se vaya a aplicar en la sección. Y tenemos la siguiente expresión que nos dice que viene siendo igual a mu, recordemos el momento específico,
multiplicado por la afluencia del concreto, por la base, por la altura útil al cuadrado. El momento específico nos está dando 0,1260 por 280 afluencia del concreto, por 35 la base, por la altura útil 40 al cuadrado, nos está dando 19.756,80 kilogramos por metro. Vámonos entonces al inicio del ejercicio y nos vamos a dar cuenta de algo. Vayamos a chequearlo aquí. Fíjense bien. Se nos están aplicando, de acuerdo a la estimación de las combinaciones de carga, las estimaciones, se nos están aplicando 19.7 toneladas por metro. Nótese. 19.7 toneladas por metro son unos 19.700 kilogramos o lo que es lo mismo 1.970.000 kilogramos por centímetro o también 19.700 kilogramos por metro. Entonces, vamos ahora y chequeamos, cotejamos lo que tenemos acá. Tenemos tanto el momento último del primero nos dice 19.805,22. Entonces quiere decir bajo este criterio, este señor que tenemos aquí cumple. Bajo el otro criterio, el del segundo, también dice que cumple ligeramente. Entonces con esto nosotros ya estamos dando, nosotros ya estaríamos entonces dando por hecho que cumple tanto acá, cumple acá como cumple aquí en este otro punto. Cumple en ambos puntos, en ambos sitios tenemos esto y sabemos que esto está así porque anda ligeramente diferenciado, un poco más que lo que nosotros teníamos, ¿verdad? Calculado, estimado en un principio y lo que tenemos calculado entonces. Vamos ahora vamos ahora a atender el siguiente caso. Resulta que hasta el momento nosotros lo que estuvimos estudiando fueron secciones que eran simplemente armadas. Las secciones que son simplemente armadas, nosotros podemos mover la altura de la sección, todo lo que nosotros queramos para poder lograr áreas de acero que sean mucho más asequibles. Ahora, nosotros no podemos hacer esto cuando contamos con limitaciones físicas. ¿Cuáles son estas limitaciones físicas? Por lo general vienen dadas son por los entrepisos, por alturas de las losas, entre otras condiciones constructivas. Por tal motivo, nosotros tendremos que apelar a armar las vigas doblemente. Vamos entonces a consultar un poco qué es lo que nos dice la teoría al respecto. María Fratelli dice que si la altura útil de la sección está limitada y tenemos una cuantía mecánica elevada, es decir, sabemos que la cuantía mecánica es el acero a compresión. Nosotros tenemos que armar la viga doblemente. Vamos a tener que agregar acero a compresión, lo cual nos va a otorgar mayor ductilidad de la viga e incrementa su capacidad resistente. A diferencia de las secciones que son simplemente armadas, estas secciones tienen sus dimensiones conocidas y la cuantía de acero, el calculista y el proyectista solamente se va a limitar a calcular la cuantía de acero que vaya a resultar necesaria para la sección. Porque en resumidas cuentas sabemos cuánto es el valor de H, cuánto es el valor de B, cuánto va a ser entonces, ya nomás nos queda evaluar altura útil y calcular acero, cuantía de acero a tracción, cuantía de acero a compresión. Vamos entonces a algunas notaciones que tenemos aquí. Esta figura que dice acá 2.3 corresponde a la literatura de Fratelli. Nótese que aquí tenemos un ejemplo que ya nos expresa tanto acero a compresión, perdón, acero a tracción, acero a compresión, lo tenemos aquí. Tenemos el recubrimiento, la altura útil, vamos a tener el D', tenemos aquí D', viene, fíjense que cambian incluso las nomenclaturas. Cambia el recubrimiento, no ya deja de ser D', se convierte ahora en R, el recubrimiento del acero a tracción. ¿Ok? D' se convierte en el recubrimiento del acero a compresión. Tenemos entonces C que viene siendo igual al KU por D. Tenemos entonces
epsilon C sub CU, que viene siendo igual a 0.03, que es el coeficiente de deformación del concreto. Tendremos entonces A igual a beta 1 por C, 0.85 por F sub C. Tenemos aquí las condiciones que se tienen que cumplir. Epsilon sub SU, que supera epsilon sub Y, para que se demuestre que fluye a cero en tracción. T viene siendo igual a la cantidad de acero por la afluencia. Lo más importante que tenemos aquí en el lado derecho, el valor de ρ, ρ', K sub U y omega. Vamos entonces con el siguiente caso que tenemos a continuación. Fíjense que nosotros vamos a diseñar el acero para una viga cuyas dimensiones se indican en la figura que tenemos en la parte inferior al lado izquierdo, que nos dice que se va a aplicar un momento mayorado de 25 toneladas por metro con un concreto 250, un acero 4200, base 30 centímetros, altura total de la sección 45 centímetros. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que las barras de acero en la parte inferior, en el acero a tracción, están en una sola capa, por lo que el recubrimiento va a ser de 5 centímetros, entonces la altura útil se reduce a 40. Buscamos el momento específico, nos da entonces de 0.208 y buscamos entonces cuánto valen, vamos a buscar los valores en la tabla de Fratelli a continuación. Vamos a buscar sobre todo es omega. Tenemos entonces con mu 0.208, 0.208. 0.208. Estamos acá, 0.2, buscamos de nuevo, 0.208 en mu. Entonces estamos aquí, fíjense que aquí empezamos 0.686, 0.156, está al final. Vamos a ver al final. Al final de la tabla, 0.243, 0.249, 0.255. 0.286 es mucho, 0.208 no tenemos aquí. Vamos a utilizar, vamos a ver si puedo. Tenemos ahora que dice 0.208, decía mu, el momento específico. Vamos a ver entonces cuánto nos queda omega. Omega nos quedaría, vamos a usar acá el resaltador. Tenemos aquí, este es el que conseguimos, 0.208. Vámonos entonces. Omega, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 0.27 por aquí. 0.27 y bueno, de momento no puedo. Sí, 0.27 por un lado nos está dando J sub U 0.837, 0.27 y sería, esto empieza desde 0.01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería 0.277. Si no nos falla. Voy a borrar las anotaciones y a salir del anotador para que lo podamos verificar. 0.27, 277, efectivamente. Omega sería 0.277. Empezando desde 0, tenemos aquí, revisamos nuevamente. 0.2, perdón, sería 0.276. 0.276. Confirmamos. 0.276. Vayamos para acá. Vengamos para acá, para la tabla. Nos dice entonces, omega en tal caso, fíjense que aquí lo que estamos es, depreciamos 1, nos dio fue simplemente 0.27. Ok. Con este valor 0.27, procedamos entonces a calcular ahora ρ sub b, que viene dándonos igual a beta sub, viene dándonos igual a beta sub 1 por 0.85, fluencia del concreto, entre fluencia del acero multiplicado por 6.300 entre 6.300 más F sub Y. Esto en suma nos está dando, nos tiene que dar lo que tenemos allí. Vamos a sustituir los valores. 0.85 es un valor constante de beta 1 en el caso que tengamos nosotros concretos menores a 280. ¿Ok? Recordemos las tablas que vimos anteriormente en el cual nos desglosaban cuántos son los valores de beta 1 de acuerdo a las fluencias que tenga el concreto.
Entonces, Rho sub B nos está dando igual a 0.0258. Calculamos ahora omega sub B en base a lo que nosotros hemos hallado con o Rho sub B, lo cual, y sustituimos los valores. Todo lo que venimos haciendo aquí está, como no pueden notar, está adimensional. Tanto este valor como este otro están todos adimensionales. Seguimos entonces igual, omega sub B, sustituimos valores, ya estos los conocemos, fluencia del acero, fluencia del concreto, Rho sub B lo acabamos de calcular, nos está dando 0,433. Tenemos entonces que cumplir el siguiente principio, que 0.05 W sub B sea mayor omega. Vamos a chequear cuánto nos está dando. 0.5 multiplicado por 0.0258, y si apelamos a la calculadora, tendría que, el principio es que tenga que ser mayor. Veamos, 0.5 por 0.0258 nos está dando 0.0129, que es menor entonces a omega. Lo que significa que este principio no se está cumpliendo. Y por lo tanto tenemos que armar la viga doblemente. Porque no tiene, y para que la sección nos vaya a resultar dúctil, vamos entonces que adoptar unos valores que sean un poco más arbitrarios. Pasamos entonces de un omega 0.27 a un omega 0.18. Fíjense bien, nosotros andamos pasando desde el extremo, desde el último valor que teníamos en el cuadro, vamos a pasar hasta aquí. Llegamos aquí. Entonces, con omega 0.18, esto no es alegremente que se están tomando los números, la sección nos resulte dúctil, tendríamos 0.1448 en el mu y 0.894, que es el primero que tenemos aquí. Lo estamos tomando 0,180 el primero. Los primeros valores de la primera columna. Voy a resaltarlos. Tenemos este y este en base a esto. Espero que se entienda. Venimos para acá entonces. Vamos a hallar el momento que necesitamos con estos valores. Para lo cual se calcula con una expresión que dice que es phi por m sub o. Esto viene junto, ¿ok? Esto es una expresión que viene junta. Esto viene siendo igual a mu por la fluencia del concreto, por la base, por la altura útil al cuadrado. Sabemos entonces que mu lo sabemos, la fluencia del concreto la tenemos, la base también, la altura útil también la conocemos. Esto nos está dando igual a 17.376 kilogramos por metro. Efectivamente, estos 17.376 kilogramos por metro tenemos que practicar acá lo que se llama una diferencia de momentos, calcular un diferencial de momentos. Este diferencial nos está dando, este diferencial resulta en 7.624 kilogramos por metro. Con esto nosotros podemos entonces hallar tanto la cuantía mecánica de acero para el acero a tracción como la cuantía de acero que necesitamos para que la sección fluya a compresión. Entonces, aquí vamos a empezar algo. Entonces empezamos primero con la más sencilla, bueno, que es relativamente más sencilla, que es la cuantía de acero a tracción. Esa la sabemos hacer. En vez de que empleemos el momento último, ya aquí estamos empleando es este señor, el phi por m sub o. El phi por m sub o nos está dando 17.376 kilogramos por metro, lo que es igual a 1.737.600. Entre phi por la fluencia del acero por J sub U por la altura útil. En suma nos está dando la cuantía de acero 12.85 centímetros cuadrados. Para el acero a compresión vamos a usar la expresión de prima. ¿Ok? Esto implica, esto es el revestimiento, esto es la altura útil menos el revestimiento.
Vamos entonces ahora a elaborar el mismo asunto, la misma cuestión, ahora para el acero a compresión. Fíjense que aquí hay unos ligeros cambios. Tendremos el valor phi, lo vamos a tener. Incluimos el valor phi, incluimos la fluencia del acero, pero no vamos a incluir JU, sino que vamos a incluir es el diferencial de altura útil menos el revestimiento, el recubrimiento del acero a compresión. ¿Qué vamos a incluir aquí? Vamos a incluir es el diferencial de momentos. Es lo que vamos a incluir aquí. El diferencial de momentos lo que nos está indicando es que esto es lo que necesitamos para que pueda trabajar a compresión. Esto es igual a 7.624 kilogramos por metro, es igual a 762.400 kilogramos por centímetro. Sustituimos los valores y tenemos entonces un acero a compresión de 5.76 centímetros cuadrados. En suma, la cuantía total del acero para una sección doblemente armada viene siendo igual a 18.61 centímetros cuadrados. Siguiendo esto, la cuantía calculada, esta cuantía que nos está dando, vamos a verificar que efectivamente la cuantía calculada vaya a superar el acero mínimo. Pero nosotros hasta este punto no hemos diseñado la sección del acero, la sección geométrica, con el acero en que estamos incluyendo. Para este caso nosotros hemos estimado 4 cabillas de 1 pulgada, lo que es igual a una cabilla, son la cabilla número 8 en la designación nueva, lo que nos está resultando en 20.28 centímetros cuadrados. Vamos a revisar si esto supera el acero mínimo. El acero mínimo, recordemos que es igual a 14 entre la fluencia del acero por la base por la altura útil. Y nos está dando como resultado que vale 4 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el acero calculado, el acero que ya hemos diseñado, la cuantía diseñada, supera con creces el acero mínimo. Por lo tanto, ya esto aquí sabemos que el diseño cumple con los criterios de teoría plástica. Con esto nosotros el día de hoy vamos a dar por terminada la clase que tenemos pautada para hoy. Y fíjense bien que en resumidas cuentas nosotros hemos hecho todo un repaso de lo que es la diferencia entre la teoría elástica y plástica. Hemos podido hacer revisiones en teoría en secciones que son simplemente armadas. Hicimos un repaso de las secciones simplemente armadas y sus revisiones. Y por último, hemos diseñado secciones cuando son doblemente armadas. De nuevo, como les vengo diciendo, en secciones que son doblemente armadas, el diseño está garantizado. Se considera que el diseño está garantizado y no revestiría revisión. Sin embargo, hay algunos casos que están disponibles en el libro de María Fratelli, igual como está en el libro de Eudimar Barbosa, que pueden tratar estos asuntos con mucha más profundidad. Sin embargo, en el caso que ustedes vayan a tener en la evaluación, que se les vaya a presentar, que se les vaya a presentar que tengan que trabajarlo doblemente armado, simplemente hacen el diseño doblemente armado sin hacer la revisión. Entonces, vamos a dar por terminado la clase de hoy, recalcándoles que pueden canalizar cualquier duda a través de este medio, a través de las clases Teams que tenemos agendadas, o en su defecto pueden utilizar los canales regulares, que está disponible, los foros en la plataforma, como también el grupo de Telegram que está disponible para todos ustedes. Bueno, ya con esto me estoy despidiendo. Espero que tengan entonces un provechoso fin de semana y un saludo.